vestíos de toda la armadura de Dios. Este es un mandamiento, vestíos. Dios provee la armadura, pero no te la pone. Tú te la pones por ti mismo. Igualmente, Dios te puede fortalecer, pero tú tienes que usar tu voluntad para fortalecerte. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Todo creyente genuino que tiene algo de experiencia en la vida espiritual, inevitablemente tendrá que confrontarse con la guerra espiritual. Es un hecho que inmediatamente después de recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador, nos damos cuenta de que Dios tiene un enemigo en este universo. La Biblia entonces nos exhorta a que no pasemos por alto a este enemigo ni sus estratagemas. En este sentido, el capítulo 6 de Efesios nos ilumina más que ningún otro capítulo del Nuevo Testamento respecto a esta guerra espiritual y nos muestra que el factor crucial en esta batalla universal no es nuestro propio esfuerzo ni nuestra propia espiritualidad, sino que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. De esa manera, podremos resistir en el día malo. Por lo cual, querido Radio Escucha, si usted alguna vez ha tenido problemas con Satanás, no querrá perderse el mensaje de hoy. El mismo se basa en Efesios capítulo 6. Y tendremos como invitado a Guido Olivares para un mensaje que se titula La batalla espiritual. Bienvenido, Guido. Muchas gracias por su invitación. Guido, pienso que la mayoría de los creyentes saben que Efesios 6 es un capítulo que habla acerca de la batalla espiritual. En Efesios 6, del 10 al 11, dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Los versículos siguientes nos hablan de cómo debemos prepararnos para esta guerra. Sin embargo, es muy importante recalcar que esta guerra espiritual no se libra entre el bien y el mal, sino que es un conflicto, una lucha entre dos voluntades. Por tanto, ¿nos podría usted dar un breve resumen? Bueno, la palabra voluntad se debe entender también como intención. Como cristianos, es necesario que nuestros ojos sean abiertos para que veamos que esta guerra es el choque entre dos voluntades o dos intenciones. Es el conflicto entre dos reinos distintos. Una es la voluntad de Dios y la otra es la voluntad de Satanás. La Biblia dice en Mateo 4:17 que nosotros tenemos que arrepentirnos por causa del reino. El arrepentimiento no tiene como fin solo que podamos vivir eternamente o que escapemos del infierno, sino que cumplamos el propósito de Dios. Por tanto, podemos decir que la batalla espiritual es el conflicto entre dos reinos, el reino celestial y el reino satánico. Nosotros los creyentes debemos alinear diariamente nuestra voluntad con el reino de Dios. Debemos comprender que cuando Satanás nos ataca, no es porque se interese en nosotros individualmente. El enfoque de su ataque es el reino de Dios. Aunque el ataque va dirigido contra nosotros, la intención de Satanás es obstaculizar e impedir el avance del reino de Dios. En el mensaje anterior, vimos que en este universo no solo existen dos grandes voluntades o intenciones, sino que el hombre también tiene su voluntad. Sin embargo, ¿cuándo va a terminar esta guerra espiritual? Bueno, eso depende de la decisión que tome el hombre.
Ahora voy a leer unos versículos para ubicar el próximo segmento de Witness Lee en el contexto apropiado. En Efesios 6, del 10 al 13 dice: Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ciertamente, estas son palabras inspiradoras, y con ellas comenzamos el estudio vida con Witness Lee. Adelante. From the time our Christian life began, Desde el día en que fuimos salvos, listen, it's a fighting life. nuestra vida cristiana ha sido una batalla, Fighting all the way. porque se pelea en todo el camino. I feel sorry today. All these things are just lost and missed. Yo lamento mucho que todas estas cosas hayan sido descuidadas, hayan sido perdidas y olvidadas por muchos. ¿De qué manera comieron los hijos de Israel la Pascua? Según el relato de Éxodo, ellos comieron la Pascua como un ejército. Ellos comieron el Cordero Pascual como una preparación para la guerra. Ellos fueron salvos en una atmósfera de guerra. Y tan pronto salieron de Egipto, se inició la lucha. ¿Ven la guerra allí? Faraón con sus ejércitos y carros de guerra persiguieron al pueblo de Israel. Pero Dios intervino, derrotando al faraón y a sus ejércitos. ¿Pueden ver este ámbito de guerra? Luego, al cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Israel alabó triunfalmente a Dios por su victoria sobre el enemigo. A partir de aquel momento, la travesía de los hijos de Israel por el desierto fue una batalla diaria por 40 años, peleando y peleando hasta que llegaron al río Jordán. Y esta lucha continuó en la buena tierra. Esta historia nos revela que la vida de una persona salva es una vida de batalla. Ya vimos que, como el nuevo hombre en Efesios 4, la iglesia debe andar conforme a la verdad y la gracia. También vimos que, como la novia, la iglesia debe vivir en amor y luz, como también en verdad y andar en gracia. Sin embargo, esto no es suficiente para que se cumpla el propósito eterno de Dios y para que Cristo satisfaga el deseo de su corazón. Pero es necesario que el enemigo sea derrotado. Incluso en el Cantar de los Cantares se ve que al mismo tiempo que la que busca al Señor disfruta de su presencia, se desarrolla una lucha. Por lo tanto, se puede decir que para estos tres objetivos, la iglesia debe ser el nuevo hombre, la novia y el guerrero. El Antiguo Testamento nos presta una ayuda invaluable, porque define y nos ayuda a entender las cosas que leemos acerca de la vida cristiana en el Nuevo Testamento. El cuadro del pueblo de Israel en Éxodo nos ayuda a comprender cómo la batalla espiritual es algo que se experimenta desde el mismo inicio de la experiencia cristiana. ¿No es así, Guido? Claro que sí. Cuando recibimos al Señor, yo creo que todos pensamos que nuestros problemas se habían terminado y que habíamos tocado los cielos. Pero la realidad es que entramos en una jornada donde experimentamos la batalla espiritual diariamente. Una vez que comimos al Cordero, entramos en la batalla y para la mayoría de nosotros quedamos totalmente sorprendidos. Guido, eso es verdad. Bueno, hablemos ahora un poco acerca de los hijos de Israel y cómo sus experiencias nos ayudan a que consideremos nuestra situación actual. Primero, ellos comieron el Cordero Pascual y recogieron sus cosas pensando que entrarían rápidamente en la buena tierra.
pero en lugar de eso, tuvieron que escapar de los ejércitos de Faraón que los perseguían. Esto es un cuadro de nosotros los creyentes. La intención de Dios es que disfrutemos a Cristo como nuestra buena tierra, pero Satanás se ha propuesto impedirlo. Una vez que el pueblo de Israel entró en el desierto con dirección a la buena tierra, tampoco tuvo paz. Fue una continua batalla hasta que llegaron al río Jordán. Una vez que entraron a la tierra prometida, continuaron la batalla contra aquellos que la habían usurpado. Igualmente, nuestro vivir cristiano es uno que se caracteriza por la batalla espiritual a fin de que se manifieste el reino de Dios. En el libro de Cantar de los Cantares también podemos apreciar que mientras más la amada disfruta de la presencia del Señor, simultáneamente se desarrolla una lucha. Como usted dijo, nosotros desearíamos poder escapar de esa guerra, pero es una parte inevitable de la vida cristiana. El propósito de Dios para la iglesia es que ésta le ayude a eliminar a su enemigo. La iglesia es el nuevo hombre, en el sentido de que expresa las maravillosas virtudes de Cristo. Sin embargo, la iglesia es además una esposa adorable que ama al Señor, pero también es un guerrero corporativo temible, que participa en la batalla espiritual universal. También hemos visto que en este universo existe una tercera voluntad o intención, que es la del hombre. En el versículo de Efesios 6:10 se alude a esto. Dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entremos ahora en el segundo segmento, donde veremos que el hombre necesita ejercitar su voluntad para ser uno con la voluntad de Dios. Escuchemos a Witness Lee. Could you see the matter of human will in chapter 6? ¿Pueden ver el asunto de la voluntad humana en Efesios 6? To understand chapter 6, Para poder entender el capítulo 6, you must see this matter. necesitamos comprender este asunto. The will is here. La voluntad está aquí. Verse 10 says this way. En el versículo 10 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la voluntad. La exhortación a ser fortalecidos implica que debemos ejercitar nuestra voluntad. ¿Por qué existen tantos mandamientos en los evangelios? ¿Por qué existe la necesidad de ejercitar la voluntad humana? Si deseamos ser fortalecidos para la batalla espiritual, nuestra voluntad tiene que ser fuerte y ejercitada. No debemos ser como las medusas o las malaguas, es decir, no debemos ser pusilánimes ni vacilantes. Es un hecho que los de voluntad firme se arrepienten con más facilidad. Las medusas no se pueden arrepentir. Ellos no tienen voluntad. ¿Recuerdan ustedes la historia de Saulo de Tarso? Mientras se dirigía a Damasco con la intención de arrestar a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesús, el Señor lo capturó. Por tener Pablo una voluntad tan firme, su arrepentimiento también fue muy sólido. A pesar de que somos seres humanos caídos, Dios soberanamente ha preservado nuestra conciencia y nuestra voluntad. Si no lo hubiera hecho, la predicación del Evangelio no tendría efecto en la gente. El arrepentimiento requiere del ejercicio de la voluntad. Asimismo, el ser fortalecido también involucra nuestra voluntad. Para ser el nuevo hombre debemos ser renovados. Para ser la novia debemos ser sumisos. Y para ser el guerrero necesitamos ser fortalecidos. Como guerrero no salimos a la batalla como un caballero, ni tampoco como una encantadora novia. El enemigo los mataría. Sino salimos como un león. Así que por causa del nuevo hombre, de la novia y del guerrero, necesitamos ser renovados, ser sumisos y ser fortalecidos. Guido, me parece que es provechoso que pasemos más tiempo hablando acerca de la voluntad humana. Nuestra voluntad por sí sola no es suficiente para ser salvos.
tampoco para tener una relación apropiada con nuestra esposa o con Cristo, y ciertamente no es suficiente para enfrentar al enemigo de Dios. Sin embargo, no podemos descuidar nuestra voluntad, sino que debemos ejercitarla y ésta necesita ser fortalecida. ¿Qué tal si usted nos habla más de esto? En el Nuevo Testamento se nos exhorta a creer en el Evangelio, pero también se nos exhorta a obedecer el Evangelio. Eso nos muestra que el arrepentimiento es un asunto de la voluntad. Es un asunto de que escojamos creer en el Evangelio. En otras palabras, es un asunto de obediencia. Hace un tiempo atrás le prediqué el Evangelio a una persona que tenía una infinidad de preguntas. Puesto que en ese momento tenía tiempo disponible, decidí contestar una a una todas sus preguntas. Después de 2 horas me dijo: usted es la primera persona que ha sido capaz de contestar todas mis preguntas. Yo le contesté: muy bien, ¿qué tal si ahora oramos para que recibas al Señor? Él se sorprendió y me dijo: en realidad yo solo quería conocer las respuestas a mis preguntas. Yo sé que si recibo al Señor voy a cambiar. En realidad me gusta lo que soy. En ese momento me di cuenta de que no es cuestión de tratar de convencer a las personas, sino de ejercitar la voluntad. Las personas tienen que hacer una decisión y ejercitar su voluntad para recibir a Cristo. Esa persona fue honesta, pero hubiera sido mejor que recibiera al Señor. Estoy seguro que esa palabra que usted le impartió no regresará vacía y que algún día él ejercitará su voluntad para recibir al Señor. Bueno, la palabra fortaleceos en Efesios 10 es un mandamiento pasivo y a la vez activo. Allí se combina implícitamente la palabra sed, que es el elemento activo, y la palabra fortalecidos, que es un elemento pasivo. Nosotros, como creyentes, oscilamos entre hacer un esfuerzo muy grande y no hacer absolutamente nada. La mayoría de los creyentes no saben que el Nuevo Testamento nunca dice que debemos esforzarnos por cuenta propia, pero tampoco dice que no debemos hacer absolutamente nada. El Nuevo Testamento nos manda a que seamos activos pasivos. Por un lado, no es nuestro propio esfuerzo, pero por el otro, tampoco debemos decirle al Señor: Señor, hazlo tú. Es un asunto de nosotros iniciar el contacto con el Señor, y Él nos fortalecerá para llevar a cabo la batalla espiritual. El hecho de que necesitamos ser fortalecidos en el Señor indica que no podemos pelear la batalla espiritual por nosotros mismos. Solo podemos luchar en el Señor y en el poder de su fuerza. En este capítulo 6, versículo 10, Pablo habla de la fortaleza, del poder y de la fuerza. Primero, somos fortalecidos por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Luego, conocemos el poder y la fuerza de Dios. Bueno, en este último segmento necesitamos considerar el versículo en Efesios 6:11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Aquí hay 2 puntos críticos con respecto a la batalla espiritual, y estos son: vestirnos de la armadura de Dios y estar firmes. Escuchemos a Witness Lee. Spiritual warfare could never be gained by ourselves. La guerra espiritual no puede ser librada por nosotros mismos. Be empowered in the Lord. La exhortación a ser fortalecidos en el Señor This indicates that we implica have to fight. que debemos pelear, pero por el Señor y en el Señor, no por nosotros mismos. Este es el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que lo puso como cabeza sobre todas las cosas. Este es el poder con el cual somos fortalecidos. Ahora, necesitamos seguir con el versículo 11, que dice: vestíos de toda la armadura de Dios. Este es un mandamiento.
vestíos. Dios provee la armadura, pero no te la pone. Tú te la pones por ti mismo. Igualmente, Dios te puede fortalecer, pero tú tienes que usar tu voluntad para fortalecerte. Para poder pelear la batalla espiritual, no solo necesitamos el poder de Dios, sino también necesitamos la armadura de Dios. Aunque es Dios quien nos fortalece, nosotros debemos ejercitar nuestra voluntad para cooperar con Él. Debemos ponernos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las estratagemas del diablo. En el capítulo 6, la frase estar firmes es crucial. En el capítulo 2, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y en los capítulos 4 y 5, andamos en su cuerpo en la tierra. Y luego, en el capítulo 6, estamos firmes en su poder en los lugares celestiales. Sentarnos con Cristo tiene como fin que participemos de todos sus logros. Andar en su cuerpo es necesario para cumplir el propósito eterno de Dios. Y el objetivo de estar firmes en su poder es pelear contra el enemigo de Dios. Toda la armadura de Dios es dada al cuerpo de Cristo y no a los miembros de forma individual. La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes constituyen dicho guerrero. Necesitamos el cuerpo, los miembros, para poder ponernos toda la armadura de Dios, y necesitamos al cuerpo para poder estar firmes. Guido, muchos de estos puntos que estamos hablando en el mensaje de hoy ya habían sido mencionados en un libro que escribió el hermano Watchman Nee hace muchos años. Y este libro se llama Sentaos, andad y estad firmes. Este libro es una recopilación de una serie de mensajes que el hermano Nee dio, y nosotros lo consideramos un clásico. Más adelante, el hermano Witness Lee recibió más luz en su ministerio respecto al hecho de que la batalla espiritual no es individual, sino que es un asunto corporativo, es decir, del cuerpo. Por lo tanto, ¿podría usted decir una breve palabra respecto a esto? En Efesios 6, vemos a un guerrero que no es individual, sino corporativo. Inclusive, en todos los capítulos de Efesios, vemos varios aspectos corporativos de la iglesia. Por tanto, el guerrero del cual habla el capítulo 6 no es un asunto de una batalla individual en contra de Satanás, sino que nosotros, como miembros del cuerpo y con el cuerpo, peleamos la batalla corporativamente. La única manera que nosotros los creyentes podemos vivir una vida vencedora es al permanecer en el cuerpo y al pelear juntamente con el cuerpo contra el enemigo. La armadura es dada para el cuerpo y no a individuos. Ponernos la armadura de Dios es identificarnos plenamente con el cuerpo. Nuestra habilidad para pelear la batalla espiritual nos es dada como miembros del cuerpo. Yo no puedo derrotar a Satanás, pero la iglesia unida a la cabeza sí puede hacerlo. Solo así podremos librar la batalla espiritual. Amén. La armadura es dada al cuerpo y no a individuos. Solo el guerrero corporativo puede vestirse de toda la armadura de Dios y estar firmes contra el enemigo. Para ello, necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias, Guido, por su participación en el programa de hoy. Muy agradecido con la invitación. Gracias. Los vencedores que Dios busca, escrito por Watchman Nee. Este libro habla de los creyentes que están dispuestos a triunfar en toda circunstancia en medio de la degradación espiritual, a fin de seguir al Cordero a donde quiera que vaya. En Los vencedores que Dios busca, Watchman Nee habló de la preeminencia de Cristo en la creación,
en la redención y en la vida y la experiencia del cristiano, ya que a medida que Cristo obtiene el primer lugar en nosotros y a medida que maduramos en Él, experimentamos un agradable deleite, pero también padecemos. Así que cuando crecemos, nuestra labor es puesta a prueba y llevada a ser un hermoso servicio de amor al Señor. Y en nuestro servicio, toda superficialidad pasará por la cruz para que seamos profundamente arraigados en Él. En el libro Los Vencedores que Dios busca por Watchman Nee, él presenta que Dios desea que todos los creyentes sean vencedores, que le den a Cristo la preeminencia, que le ministren con pureza y que se consagren a Él sin reservas. Este libro hace un llamado a los miembros del cuerpo de Cristo a vencer. Los vencedores que Dios busca, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.